Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leslie Gabriela Tirado Arriola, estudiante del cuarto cuatrimestre del doctorado en educación en la Universidad IEXPRO. El día de hoy voy a desarrollar lo que es la actividad 3, streaming audio-video, la cual se realizará en el Seminario de Didáctica Contemporánea a cargo del doctor Daniel Farrera Toledo. Acompáñame a ver los siguientes artículos que se analizarán. El primero, entender y aplicar las teorías del aprendizaje, por Moreno L. 2021, y el segundo, enseñanza y aprendizaje, síntesis del análisis conceptual desde el enfoque centrado en procesos, por Ampuero 2022. Para comenzar, tenemos que entender y aplicar lo que son las teorías del aprendizaje. ¿Cómo se aprende? Estas tratan de explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento para elaborar estrategias de enseñanza y aprendizaje. En este artículo nos habla de tres grandes perspectivas. La primera, el conductismo, el cual surgió a principios del siglo XX, a cargo de Watson y Pavlov. El aprendizaje se daba por repetición y asociación de un estímulo-respuesta, adecuado para tareas de baja complejidad, memoria, procedimientos y automatizados, sobre todo la repetición. Los principios para la instrucción eran la evaluación previa, el dominio de pasos básicos y el uso de refuerzos y pistas. La segunda teoría, el cognitivismo, destacados desde mediados del siglo XX, aportes de Piaget. El aprendizaje se da como un procesamiento mental, organización, estructuración y conexión de la información, útil para la comprensión lectora, la expresión y la resolución razonada de problemas. Sus principios, la participación activa, la secuenciación y el uso de esquemas y analogías. La tercera teoría es el constructivismo, en el cual se basa la nueva escuela mexicana. Está impulsado por autores como Ausubel. El aprendizaje es la construcción individual y significativa vinculada a las experiencias previas del estudiante, indicado para la comprensión profunda de los conceptos y la transferencia entre disciplinas. Sus principios es el contexto social, el control de los estudiantes, la presentación variada y los problemas novedosos que fomenten un pensamiento creativo y sobre todo crítico. ¿Qué se aprende? Los objetivos educativos, de acuerdo a la taxonomía de Bloom de 1956, nos habla que existen tres dominios. El primero, el dominio afectivo, donde se analiza lo que son las actitudes y los valores que las personas poseen. Dos, el dominio psicomotor, todo lo que son las habilidades motrices. Y tres, el dominio cognitivo, desarrollado lo que es el conocimiento y sobre todo la comprensión de lo que nosotros estamos aprendiendo. Las competencias, definición y tipos. Tenemos la definición de Turning por González y Wagner, 2006. Nos habla sobre la combinación dinámica de conocimientos, habilidades, actitudes, responsabilidades que describen resultados del aprendizaje. Estas pueden ser específicas para cada disciplina, generales o transversales, habilidades aplicadas en múltiples contextos. Al final de cuentas, una competencia es lo que el estudiante sabe y puede demostrar al finalizar de un proceso formativo. Y bueno, tenemos las metodologías docentes y de evaluación, las estrategias de enseñanza que el docente propone para que los estudiantes aprendan. Estas pueden ser de continuo metodológico, la relación con las teorías, donde tenemos lo que son los métodos expositivos, el método dirigidos o colaborativos y los métodos exploratorios, donde se basa el constructivismo. Y por último, la recomendación práctica, donde se deben incluir lo que son las exposiciones breves, tener materiales de apoyo, priorizar actividades dirigidas y exploratorias, donde se apliquen los proyectos, la investigación y el trabajo en equipo. La evaluación. ¿Por qué es importante? Porque influye decisivamente en qué y cómo aprenden los estudiantes. Hay diferentes tipos de evaluación. Tenemos la diagnóstica, que se realiza al inicio de un ciclo escolar, la formativa, la cual es continua, y la sumativa, que se da al final del ciclo escolar. La evaluación formativa es especial para el seguimiento y la mejora del aprendizaje. La evaluación continua promueve el esfuerzo sostenido y proporciona una retroalimentación de los contenidos que nosotros vamos aplicando. Y la calificación, esta debe integrarse
al progreso en competencias y al resultado final. En el siguiente artículo que nos habla de la enseñanza y el aprendizaje tenemos que el docente a través de diversas estrategias potencia el aprendizaje y logra mejorar su rendimiento académico de los estudiantes. El aprendizaje se puede crear y tener lo que es una formación integral del estudiante. Por lo tanto, el aprendizaje no depende únicamente de factores individuales, sino también de la interacción entre docente y estudiante. El estilo de aprendizaje es muy importante, ya que a través de ello el docente se da cuenta de qué manera sus estudiantes pueden aprender. Y las condiciones socioculturales del entorno educativo en donde se está desarrollando este proceso. El docente debe cumplir roles esenciales. 1. Ser facilitador, modelo y guía, gestor del aula. Y respecto a su práctica docente, esta debe ser reflexiva, orientada a la observación crítica. También debe desarrollar lo que son estrategias pedagógicas integradoras que favorezcan la interiorización significativa de los contenidos, lo cual nos lleve a un pensamiento crítico. Los enfoques centrados en procesos enfatizan la construcción activa del conocimiento, la participación social y el carácter dinámico del aprendizaje, en lugar de únicamente centrarse en los resultados finales, sino que aquí lo que yo requiero es saber qué tanto mi alumno aprendió del concepto que se desarrolló y cómo lo puede poner en práctica. En conclusión, el proceso de enseñanza-aprendizaje es esencial para el desarrollo de la personalidad y de las competencias investigativas del estudiante. Las condiciones socioculturales y los entornos educativos influyen decisivamente en la formación de los saberes y en la capacidad investigadora del estudiante. Bueno, en la siguiente parte vamos a analizar lo que son 3 videos sobre factores que influyen en el aprendizaje de los estudiantes. El primer video habla sobre los factores cognitivos. Los factores cognitivos son aquellos procesos mentales que influyen directamente en cómo adquirimos, procesamos y retenemos la información. Aquí se incluye lo que es la atención, la percepción, la memoria y sobre todo el razonamiento. Sabemos de que aprendemos de diferentes maneras, de formas activas y pasivas. Una actividad inicial, cuando escuchamos y leemos alguna información, aprendemos un 10%. Sin embargo, si esa información nosotros la vemos y la escuchamos, aprendemos un 30%. Pero si esa información no solamente la vemos, la escuchamos, sino que la discutimos, nos queda grabada un 50%. Pero si no solamente la vemos, la escuchamos, la grabamos, la discutimos, sino que nosotros la ponemos en práctica, podemos llegar a aprender un 90%. Entonces, el aprendizaje se va dando de acuerdo a cómo tú lo aplicas y cómo tú lo aprendes. ¿Por qué olvidamos? Depende de factores como el no repasar la información o simplemente porque nos falta la lectura. O porque simplemente estamos influenciados por emociones y sentimientos que no nos hacen estar atentos a lo que aprendemos. Bárbara Oakley nos habla sobre tips para el buen aprendizaje. Uno de ellos dice que es usar el recuerdo de las ideas principales, utilizar lo que son tarjetas didácticas y sobre todo la técnica Pomodoro, que nos habla de tener intervalos de 25 minutos para poder desarrollar alguna actividad. Sin embargo, después de ello, tener un descanso corto de 10 minutos para poder así de nuevo empezar y promover otra siguiente actividad. Y tener un descanso suficiente para tener una mente más clara. Los factores que influyen en el aprendizaje afectivo social son los aspectos emocionales motivacionales que determinan cómo los estudiantes perciben, procesan y retienen la información. Estos comprenden los factores los cuales nos permiten tener una actitud positiva, la voluntad para identificar factores positivos y negativos, las habilidades sociales, que son las personas con las que nosotros podemos estudiar o vincularnos para lograr nuestros objetivos. Ahora, la motivación también es otra determinación que nos permite alcanzar nuestros objetivos, ya que también tenemos de tener la seguridad sobre la propia capacidad para realizar nuestras tareas académicas, además de desarrollar habilidades mediante el esfuerzo y el aprendizaje, lo cual va a favorecer una resiliencia académica y la disposición de asumir desafíos. El tercer video nos habla sobre los factores que influyen en el aprendizaje
El primero, los factores ambientales. El estar trabajando en un lugar organizado que tenga buena luz, libre de ruidos, una temperatura adecuada y no tener tanta compañía. Bárbara Oakley menciona que para no asociar el aprendizaje con un solo lugar es necesario estudiar en distintas partes que cumplan con estas características con el fin de que el aprendizaje no se quede asociado en un solo lugar. La gestión del tiempo también es importante, ya que debemos de tener una autonomía de decidir qué estudiar, ser constantes en lo que estudiamos y tener una organización en nuestra agenda sobre las actividades a relacionar. Y sobre todo la organización, antes de estudiar nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué voy a hacer hoy? Tomando prioridad a las actividades, cómo voy a distribuir mis actividades, qué materiales voy a necesitar y sobre todo checar nuestros avances, qué tanto aprendimos. Gracias.